La sala de parto del Palacio Vasconcelos, construcción imponente de 3 pisos, ubicada en corazón de facenda de 3.200 hectáreas de café en Vale do Paraíba Fluminense, que producía anualmente 600 contos de reis en exportaciones hacia Europa, estaba en silencio tenso en aquella madrugada del 1 de marzo de 1882. Las paredes forradas con papel tapiz francés, valorado en 18 contos de reis, y decoradas con pinturas flamencas del siglo XVII, que habían costado 35 contos, parecían observar con indiferencia aristocrática, mientras drama que cambiaría destino de ducado entero se desarrollaba en cama de dosel de mogno macizo, cubierta con sábanas de lino egipcio. El duque Rodrigo de Alarcón, a sus 57 años de vida, dedicada a acumular títulos nobiliarios y fortuna mediante esclavitud que consideraba orden natural divinamente ordenado, caminaba nerviosamente junto a ventana, observando primeras luces de amanecer mientras esperaba nacimiento de hijo que perpetuaría el linaje aristocrático que su familia mantenía desde 1650. La duquesa Inés, apenas 26 años de edad y exhausta después de 20 horas de trabajo de parto que habían comenzado en tarde anterior cuando contracciones se volvieron imposibles de ignorar, yacía semiconsciente en cama mientras Parteira Mor finalmente extraía bebé que había demorado tanto en nacer que doctor médico presente había considerado seriamente usar fórceps de hierro importados de Inglaterra, instrumentos que frecuentemente causaban daño permanente a recién nacidos, pero que eran considerados aceptables cuando vida de madre aristocrática estaba en riesgo. Casamiento del duque con Inés había ocurrido 18 meses antes. En septiembre de 1880, arreglo estratégico entre familias aristocráticas diseñado para consolidar propiedades vecinas y fortalecer influencia política regional. Y este bebé, que finalmente nacía después de gestación de 9 meses, era destinado a ser heredero legítimo que recibiría no solo fortuna familiar, valorada en aproximadamente 2.500 contos de reis, sino también título ducal que confería prestigio social que dinero solo no podía comprar. La Parteira Mor, responsable por parto, era Madalena, esclava de 38 años, que era única persona en facenda con experiencia médica suficiente para asistir partos complicados. Durante 20 años, desde que madre de ella, también parteira, había muerto de fiebre amarilla en 1862, Madalena había asistido a aproximadamente 300 partos, incluyendo nacimientos de hijos de facendeiros vecinos que pagaban al duque Rodrigo por servicios de parteira experimentada. Era habilidad rara y valiosa que le daba prestigio relativo en comunidad esclavizada, aunque ese prestigio no se traducía en libertad ni en protección contra brutalidades que sistema de esclavitud infligía rutinariamente. Y en aquella madrugada de marzo de 1882, esa habilidad le daba acceso y oportunidad que ningún otro esclavo en facenda poseía. Acceso íntimo a momento más vulnerable y significativo de familia ducal. Madalena sostuvo bebé recién nacido en manos marcadas por cicatrices de décadas de trabajo, limpiándolo rápidamente con pano de algodón que había preparado en mesa lateral junto con todos instrumentos médicos necesarios para parto. El bebé era menino saludable, aproximadamente 3,5 kilos, llorando vigorosamente como recién nacidos saludables lloran cuando pulmones se llenan de aire por primera vez. Pero en lugar de entregar bebé inmediatamente al duque, como protocolo establecido demandaba, Madalena hesitó durante 3 segundos que parecieron eternidad. Fue hesitación
que doctor médico presente notó con confusión momentánea, pero que atribuyó a cansancio de parteira después de 20 horas asistiendo parto difícil. Pero esos 3 segundos no eran cansancio. Eran momento de decisión final, antes de ejecutar plan que Madalena había calculado meticulosamente durante 9 meses, con movimiento que había practicado mentalmente 1000 veces durante gestación de duquesa, visualizándolo cada noche antes de dormir en jergón de paja en sensala. Madalena se volteó brevemente hacia mesa lateral, donde había colocado todos instrumentos médicos dispuestos de forma específica. Bajo paño blanco de lino que cubría bandeja de instrumentos, escondido en cesta de palla que Madalena había traído supuestamente para transportar paños sucios, después de parto estaba otro bebé. Era su propio hijo, nacido apenas 15 días antes, en 14 de febrero de 1882, en Sensala, con asistencia solo de otra esclava que Madalena había jurado a secreto mediante amenazas y súplicas. Bebé tenía piel oscura heredada de madre y de padre biológico, que era trabajador esclavizado de facenda vecina, ojos cerrados durmiendo pacíficamente después de haber sido alimentado hora antes, envuelto en trapos viejos que Madalena había guardado secretamente, en movimiento único y definitivo que transformaría destinos de 2 familias durante décadas subsecuentes. Madalena colocó bebé blanco recién nacido de duquesa en cesta bajo mesa, cubriéndolo rápidamente con paños para amortiguar cualquier llanto que pudiera revelar presencia. Entonces tomó su propio hijo negro de 15 días, desenvolvió trapos viejos y lo envolvió rápidamente en tejido fino de lino blanco, reservado específicamente para herdeiro ducal, tejido bordado con iniciales de familia Alarcón, que habían sido preparadas con meses de anticipación por costureras que habían trabajado en diseño elaborado, valorado en 800.000 reis. Bebé negro, despertado súbitamente por movimiento, comenzó a llorar con intensidad que podría haber alertado observadores más atentos de que algo estaba diferente, pero en caos de sala de parto, con duquesa gimiendo y doctor médico ocupado administrando tintura de opio para aliviar dolor postparto, nadie notó anomalía. Madalena se volteó hacia Duque, sosteniendo bebé envuelto en tejido bordado, con expresión facial completamente neutra que había perfeccionado durante décadas de esclavitud. Expresión que escondía satisfacción mortal que amenazaba explotar en sonrisa que habría revelado todo. Y con voz que no temblaba pronunció palabras rituales que parteiras usaban en momento de presentar recién nacido. Señor Duque, su hijo, es niño saludable. El duque, que había estado mirando ansiosamente desde ventana durante 20 horas, esperando este momento exacto, cruzó sala en 3 pasos largos y tomó bebé en brazos con cuidado torpe de hombre que nunca había sostenido recién nacido antes, pero que estaba determinado a hacerlo correctamente porque este era momento que definiría legado de toda vida. Y entonces el duque congeló. Su rostro, que segundos antes había expresado alegría anticipatoria, transmutó en expresión de confusión absoluta. Miró bebé que sostenía en brazos, miró a Madalena, miró nuevamente a bebé. Confusión se transformó en incredulidad. Incredulidad se transformó en horror creciente, que comenzó en ojos y se esparció por rostro entero hasta que toda expresión era máscara de rechazo visceral de realidad que cerebro se negaba a procesar. Porque bebé que sostenía tenía piel que era indiscutiblemente más oscura que cualquier bebé de padres blancos debería tener. No era oscuridad sutil que podría ser atribuida a pigmentación temporaria que algunos recién nacidos muestran. Era oscuridad inequívoca de bebé con ancestría africana. El grito que el duque pronunció
fue escuchado en todo segundo piso de palacio, y probablemente en parte de primer piso también, sonido de horror existencial que trasciende palabras articuladas. El bebé nació negro. Fueron palabras que cortaron silencio de sala de parto como cuchillo atravesando seda. La duquesa Inés, aún semiconsciente por opio y agotamiento, no comprendió inmediatamente significado de palabras, pero registró tono de horror absoluto que hizo que intentara levantarse de cama para ver qué estaba ocurriendo. Doctor médico dejó caer frasco de tintura que sostenía, líquido marrón esparciéndose sobre piso de madera encerada, y Madalena permaneció exactamente donde estaba con expresión neutral mientras observaba reacción que había anticipado y planeado durante 9 meses. El duque se volteó hacia esposa con ojos que habían perdido toda humanidad aristocrática y se habían transformado en algo salvaje y acusatorio. Con voz que temblaba de furia, que apenas podía controlar, pronunció acusación que destruiría matrimonio instantáneamente. ¿Con cuál esclavo dormiste, puta? ¿Con cuál de mis esclavos te acostaste para producir esta abominación? Eran palabras dichas en presencia de doctor médico y de Madalena y de 2 esclavas domésticas que habían estado asistiendo parto. Testigos que garantizaban que Escándalo sería conocido por toda Facenda antes de que Sol terminara de amanecer completamente. La duquesa, finalmente comprendiendo acusación, comenzó a llorar con desesperación de mujer que sabía que era completamente inocente, pero que no tenía forma de probar inocencia frente a evidencia física de bebé de piel oscura que esposo sostenía, como si fuera objeto contaminado. Si quieres seguir descubriendo historias reales que la historia oficial enterró porque incomodan demasiado, historias de venganzas tan calculadas que transcurren durante décadas antes de revelarse, suscríbete a este canal ahora y activa la campanita para recibir cada nuevo episodio, porque lo que acabas de presenciar es apenas el comienzo de venganza más paciente y devastadora de la historia de esclavitud brasileña. Tu suscripción garantiza que nombre de Madalena y memoria de Juan no sean olvidados. Activa campanita ahora y comenta desde dónde nos ves para saber que estas historias están llegando a todos rincones del mundo donde personas valoran verdad histórica sobre narrativas sanitizadas. Pero para comprender completamente magnitud de lo que Madalena acababa de hacer en aquella sala de parto, debemos retroceder 9 meses en tiempo. Debemos viajar a junio de 1881, cuando historia que culminaría con troca de bebés comenzó con asesinato que Duque Rodrigo ejecutó con frialdad, que era característica de señores que habían vivido vida entera creyendo que esclavos eran propiedad sin humanidad que mereciera consideración moral. En aquel junio de 1881, Madalena tenía 37 años y estaba casada con Juan, ferreiro de Facenda, que tenía 41 años y que era hombre respetado en comunidad esclavizada, porque herrería era habilidad especializada que facendeiros no podían fácilmente reemplazar y que por lo tanto confería prestigio relativo y tratamiento ligeramente menos brutal que esclavos de campo recibían. João y Madalena habían sido casados durante 13 años, desde 1868, cuando ceremonia católica pequeña, pero legalmente reconocida según provisiones de ley que permitían matrimonios entre esclavizados, había sido realizada en capilla de Facenda. No tenían hijos propios, no porque no desearan, sino porque Madalena había sufrido 3 abortos espontáneos durante primera década de matrimonio, probablemente resultado de malnutrición crónica y trabajo físico extremo que parteiras esclavizadas eran obligadas a realizar incluso durante gestación.
Pero ausencia de hijos no había debilitado amor entre ellos. Al contrario, había fortalecido lazo en forma que era rara en sistema diseñado para atomizar familias esclavizadas mediante vendas y separaciones forzadas que impedían formación de vínculos duraderos. En 18 de junio de 1881, João presenció algo que muchos esclavos presenciaban rutinariamente, pero que mayoría había aprendido a ignorar por instinto de supervivencia. Capataz, ordenando azote de mujer esclavizada que estaba visiblemente embarazada de aproximadamente 8 meses. La mujer, llamada Rosa, había sido acusada de trabajar lentamente durante cosecha de café, no cumpliendo cuota diaria de 5 arrobas que todos esclavos de campo eran obligados a cosechar bajo pena de castigo físico. Rosa intentaba explicar que embarazo avanzado hacía movimientos difíciles, que espalda dolía constantemente, que necesitaba parar frecuentemente para descansar. Pero Capataz, hombre brutal llamado Severino, que había sido promovido a posición de autoridad precisamente porque disfrutaba infligir dolor, no aceptaba explicaciones. Ordenó que Rosa fuera amarrada a tronco de castigo en patio central de fazenda, donde todos esclavos podían presenciar ejemplo siendo hecho. João, trabajando en forja a aproximadamente 30 metros de tronco, dejó herramientas y caminó hacia patio. Era transgresión grave, porque esclavos no debían abandonar trabajo asignado sin permiso explícito, pero João había cruzado punto donde cálculo de supervivencia era superado por imperativo moral que no podía ignorar. Se aproximó a Capataz Severino y pronunció palabras que sellarían destino. «Señor, ella está embarazada de 8 meses. No puede trabajar tan rápido. Si la azota ahora, puede perder bebé o morir. Por favor, dé castigo diferente». Eran palabras pronunciadas con respeto máximo, sin desafío en tono, simplemente súplica de hombre que comprendía que vida de mujer embarazada y de bebé nonato estaban en riesgo inminente. Pero Severino interpretó intervención de João como desafío a autoridad que sistema de esclavitud le confería, y desafío a autoridad, incluso cuando era súplica respetuosa, no podía ser tolerado porque tolerancia crearía precedente donde esclavos se sentirían habilitados para cuestionar órdenes. Severino ordenó que João también fuera amarrado a tronco, y entonces cometió error que probaría ser fatal para múltiples personas. Llamó al duque Rodrigo para presenciar castigo, argumentando que ejemplo severo era necesario para mantener disciplina en fazenda, donde rumores de abolición que circulaban en periódicos urbanos estaban creando inquietud peligrosa entre población esclavizada. El duque Rodrigo llegó al patio aproximadamente 15 minutos después, habiendo sido interrumpido de almuerzo elaborado con invitados de fazenda vecina. Estaba irritado por interrupción, pero también intrigado porque Severino raramente solicitaba presencia del duque para castigos rutinarios. Cuando situación fue explicada, cuando Severino narró que João había cuestionado orden de azote, Duque tomó decisión que reveló crueldad que era no simplemente resultado de sistema, sino de carácter personal que disfrutaba ejercer poder absoluto de forma que destruía cualquier resistencia. Ordenó que Rosa fuera liberada temporariamente y que João recibiera 200 azotes, número que todos presentes sabían era efectivamente sentencia de muerte, porque cuerpo humano raramente sobrevive más de 150 azotes aplicados con látigo de couro trenzado con puntas de metal. João fue amarrado a tronco con brazos extendidos hacia lados y espalda, completamente expuesta. Madalena, que había sido convocada porque todos esclavos eran obligados a presenciar castigos públicos como parte de pedagogía de terror que sistema empleaba,
Observaba desde distancia de aproximadamente 20 metros, con mano instintivamente protegiendo barriga, que estaba embarazada de 6 meses, con bebé, que finalmente, después de 3 abortos previos, parecía estar desarrollándose saludablemente. Ella quería correr hacia João, quería suplicar misericordia, pero sabía que intervención solo resultaría en castigo adicional para ambos y posiblemente en aborto forzado de bebé que llevaba. Entonces, permaneció inmóvil, memorizando cada detalle de lo que estaba a punto de presenciar. El primer azote cayó a las 2:37 de la tarde, según reloj de torre de capilla que marcaba tiempo con indiferencia mecánica. Látigo cortó piel de espalda de João, produciendo línea roja que inmediatamente comenzó a sangrar. João no gritó. No iba a dar satisfacción a Duque de escuchar vocalización de dolor. Segundo azote cayó 5 segundos después. Tercero, 10º, 20º. Para azote número 30, espalda de João era masa de carne desgarrada, donde piel había sido completamente destruida y músculos subyacentes estaban expuestos. Para azote número 50, João había perdido conciencia brevemente, pero fue revivido mediante balde de agua con sal que Capataz arrojó sobre heridas abiertas, sal quemando terminaciones nerviosas, expuestas y causando dolor tan intenso que João recuperó conciencia gritando involuntariamente. Para azote número 100, João ya no gritaba porque cuerdas vocales estaban dañadas por gritos previos. Para azote 147, João dejó de moverse completamente. Capataz verificó pulso en cuello y reportó al duque que Esclavo había muerto. El duque, ligeramente decepcionado porque había ordenado 200 azotes y esperaba que João sobreviviera hasta final para maximizar ejemplo, simplemente ordenó que cuerpo fuera dejado amarrado a tronco durante resto de día, para que todos esclavos vieran consecuencia de cuestionar autoridad. Entonces se retiró a Casa Grande para continuar almuerzo interrumpido con invitados que comentaban que castigo había sido apropiado y necesario para mantener orden en Fazenda. Madalena permaneció en patio después de que Duque se retiró y otros esclavos fueron ordenados a retornar a trabajos asignados. Ella se aproximó lentamente a tronco, donde un cuerpo de João aún permanecía amarrado, espalda destruida, sangrando sobre madera manchada con sangre de docenas de otros esclavos que habían sido azotados en mismo lugar durante décadas. Tocó mano de João que colgaba inerte, dedos aún tibios, aunque vida ya se había ido. No lloró porque lágrimas serían debilidad que no podía permitirse sentir en momento donde necesitaba claridad absoluta. En lugar de eso, susurró, juramento que nadie, excepto cuerpo de João, escuchó. Él pagará. No hoy, no mañana, pero pagará de forma que nunca imaginó. Te lo juro por nuestro hijo que nunca conocerás. Fueron palabras pronunciadas con certeza, que no admitía duda, con determinación que transformaría dolor en plan ejecutado con paciencia sobrehumana durante 9 meses siguientes. Durante 3 meses subsecuentes, de junio hasta septiembre de 1881, Madalena continuó trabajando como parteira de Fazenda, mientras procesaba trauma de haber presenciado ejecución de esposo y mientras cuidaba gestación de 6 meses, que milagrosamente no había resultado en aborto espontáneo a pesar de estrés extremo. Otros esclavos la observaban con mezcla de compasión y miedo, porque todos sabían que dolor de Madalena era absoluto, pero también sabían que expresar simpatía abiertamente podría ser interpretado como solidaridad subversiva que resultaría en castigo. Entonces ofrecían apoyo mediante gestos pequeños, porción extra de fariña durante comidas comunales, ayuda con tareas físicas que gestación avanzada hacía difíciles,
silencio respetuoso que reconocía magnitud de pérdida sin forzar conversación que Madalena claramente no deseaba tener. En septiembre de 1881, 3 meses después de muerte de João, Madalena recibió información que transformaría luto en oportunidad estratégica. Duquesa Inés, esposa del duque que había sido casada con él durante año y 3 meses, estaba embarazada de 3 meses. Noticia llegó a Madalena porque, como parteira mor de Mindones Facenda, ella era responsable por monitorear gestación de duquesa, realizar exámenes mensuales para verificar desarrollo de bebé, aconsejar sobre dieta y actividades que facilitarían parto saludable. Era posición de confianza relativa que le daba acceso íntimo a familia ducal en momento de vulnerabilidad máxima. Y cuando Madalena confirmó gestación mediante palpación de abdomen de duquesa durante examen en sala privada de palacio, idea comenzó a formarse en mente con claridad que era simultáneamente aterradora y perfecta. Madalena calculó con precisión de parteira experimentada. Duquesa estaba embarazada de aproximadamente 3 meses, lo que significaba que bebé nacería en aproximadamente 6 meses, alrededor de marzo de 1882. Madalena misma estaba embarazada de 6 meses, lo que significaba que su bebé nacería en aproximadamente 3 meses, alrededor de septiembre de 1881. Si ella pudiera engravidar nuevamente, inmediatamente después de dar a luz, considerando que fertilidad retornaba frecuentemente dentro de mes después de parto, incluso durante lactancia, podría dar a luz segundo bebé aproximadamente en mismo período que duquesa. Y si ambos bebés fueran meninos, troca sería posible. Era plan que dependía de múltiples contingencias que Madalena no podía controlar completamente, pero era único plan que ofrecía venganza que sería simultáneamente devastadora y invisible durante años, permitiendo que Duque viviera sin saber que estaba criando hijo de mujer que odiaba. El primer bebé de Madalena nació en 19 de septiembre de 1881. Era niña saludable, que Madalena nombró María en honor a madre de ella, que había sido parteira antes de morir. Pero Madalena sabía que niña no serviría para plan, porque Duque esperaba hijo varón que heredaría título ducal, y género era determinado durante gestación de forma que Madalena no podía controlar. Entonces, durante semanas siguientes, mientras cuidaba de María y continuaba trabajando como parteira, Madalena buscó discretamente parceiro que pudiera engravidarla nuevamente. No podía ser cualquier hombre porque bebé resultante necesitaba tener piel suficientemente oscura para que troca fuera obvia cuando revelada, pero también no podía buscar parceiro de forma que levantara sospechas de capataces que monitoreaban comportamiento de esclavos buscando señales de organización subversiva. Encontró parceiro en octubre de 1881. Hombre llamado Tomás, que trabajaba en Facenda vecina, pero que ocasionalmente era prestado a Facenda Vasconcelos durante período de cosecha de café, cuando mano de obra adicional era necesaria. Tomás tenía piel oscura. Era hombre discreto que comprendió inmediatamente cuando Madalena explicó con franqueza brutal lo que necesitaba y por qué. No era romance, ni siquiera atracción física. Era transacción calculada donde Madalena ofrecía nada excepto posibilidad de participar en venganza contra el sistema que había destruido vidas de ambos. Tomás aceptó. Encuentros ocurrieron durante 3 noches en octubre, cuando luna nueva proporcionaba oscuridad suficiente para moverse entre sensalas, sin ser vistos por capataces que vigilaban con menos intensidad durante noches sin luna. Madalena engravidó en octubre de 1881. Confirmó gestación en noviembre mediante ausencia de menstruación
y mediante síntomas que conocía íntimamente después de 4 gestaciones previas. Calculó fecha aproximada de parto, finales de julio o comienzos de agosto de 1882, aproximadamente 5 meses después de parto esperado de Duquesa, que estaba programado para marzo. Era diferencia temporal de 5 meses que era problemática porque bebés de edades muy diferentes son visiblemente diferentes en tamaño y desarrollo. Pero Madalena tenía solución. Ella pediría a Duque que permitiera que gestación de Duquesa fuera inducida artificialmente 2 semanas antes de fecha esperada, argumentando complicaciones médicas que hacían parto anticipado más seguro. Era mentira que Madalena construiría cuidadosamente durante meses de monitoreo de gestación de Duquesa. Durante 5 meses siguientes, de noviembre de 1881 hasta marzo de 1882, Madalena ejecutó 2 tareas simultáneas con meticulosidad que requería concentración absoluta. Primera tarea era esconder su propia gestación de todos en Facenda excepto de 2 esclavas de confianza, que ayudarían durante parto secreto que ocurriría en Sensala. Esconder gestación era relativamente fácil, porque Madalena usaba ropas largas que eran comunes entre parteiras que necesitaban moverse libremente, y porque trabajo de parteira no requería labor física en campos donde gestación sería obvia. Segunda tarea era plantar sugestiones sutiles durante exámenes mensuales de Duquesa, comentando que bebé parecía estar en posición subóptima que podría complicar parto, que placenta parecía estar más baja que ideal, que sería prudente considerar inducción de parto 2 semanas antes de fecha esperada para minimizar riesgos. El 15 de febrero de 1882, Madalena dio a luz su segundo bebé en Sensala con asistencia de 2 esclavas que habían jurado secreto. Era menino saludable con piel oscura que confirmaba que Tomás era padre biológico. Madalena no le dio nombre porque sabía que dentro de 2 semanas estaría entregándolo a Duque como supuesto heredero ducal. Durante esos 15 días alimentó bebé secretamente, manteniéndolo escondido en rincón de Sensala, donde cortinas raídas proporcionaban privacidad mínima. Otros esclavos que vivían en Sensala sabían de existencia de bebé, pero ninguno preguntaba detalles, porque comprendían que Madalena estaba planeando algo que era mejor no conocer hasta que fuera consumado. Y finalmente llegó 1 de marzo de 1882. Gestación de Duquesa había alcanzado 38 semanas, 2 semanas antes de fecha completa, que habría sido 40 semanas. Madalena, citando preocupaciones médicas que había estado plantando durante meses, convenció a doctor médico y al duque de que parto debería ser inducido inmediatamente mediante administración de ergotamina extraída de centeno infectado con hongo que causaba contracciones uterinas. Inducción comenzó en tarde de 28 de febrero. Trabajo de parto duró 20 horas. Y en 1900, madrugada de 1 de marzo, cuando bebé de Duquesa finalmente nació, Madalena tenía su propio bebé de 15 días escondido en cesta bajo mesa de instrumentos médicos, esperando momento perfecto para troca que destruiría a Duque de forma que él no comprendería hasta 17 años después. El caos que siguió a grito del duque en sala de parto fue absoluto y devastador. La duquesa Inés, finalmente comprendiendo acusación de adulterio que esposo pronunciaba frente a testigos, comenzó a llorar, histéricamente negando con desesperación de mujer que sabía que era completamente inocente, pero que no tenía forma de probar inocencia frente a evidencia física que Duque sostenía en brazos. Intentó levantarse de cama para ver bebé por sí misma, para comprender cómo era posible que niño de piel oscura hubiera nacido de su cuerpo. Pero debilidad postparto
y efectos de opio hicieron que colapsara nuevamente sobre almohadas manchadas con sangre y sudor de 20 horas de trabajo de parto. Doctor, médico, hombre conservador de 60 años, que había asistido centenares de partos durante carrera, pero nunca había presenciado situación como esta, balbuceaba intentos de explicaciones científicas sobre variación de pigmentación en recién nacidos, sugiriendo que quizás color se aclararía con días, pero incluso mientras hablaba, sabía que explicación era inadecuada, porque oscuridad de piel de bebé era inequívoca. El duque, sosteniendo bebé, como si fuera objeto contaminado que quería arrojar lejos, pero que no osaba, porque aún era técnicamente su hijo legal hasta que adulterio de esposa fuera probado, se volteó hacia Madalena con ojos que buscaban confirmación o negación o explicación o cualquier cosa que hiciera realidad menos insoportable. Y Madalena, con actuación que había ensayado mentalmente durante meses, mostró expresión de confusión perfectamente calibrada, como si ella también estuviera intentando comprender fenómeno inexplicable. No dijo nada, no ofreció explicaciones. Simplemente mantuvo expresión neutra mientras esperaba que Duque tomara decisión sobre cómo proceder. Sabía que cualquier palabra que pronunciara podría ser analizada posteriormente y potencialmente revelar engaño. Entonces, silencio era estrategia más segura. Decisión del duque fue brutal y predecible. Ordenó que bebé fuera llevado inmediatamente a habitación separada donde sería mantenido bajo vigilancia mientras investigación de paternidad era conducida. Ordenó que duquesa fuera confinada a aposentos privados sin permiso de salir hasta que verdad fuera establecida. Y principalmente, ordenó que todos presentes en sala de parto, incluyendo doctor médico, 2 esclavas domésticas y Madalena, juraran secreto absoluto sobre lo que habían presenciado bajo pena de castigos severos si palabra de escándalo se esparciera antes de que Duque decidiera cómo manejar situación públicamente. Era orden imposible de cumplir porque secretos de tal magnitud nunca permanecen secretos, especialmente en ambiente de facenda donde esclavos domésticos observaban todo y comunicaban información entre sí mediante red de gossip que funcionaba más eficientemente que cualquier sistema de comunicación formal. Durante días siguientes, Duque condujo investigación obsesiva intentando identificar cuál esclavo había cometido adulterio con duquesa. Interrogó a todos esclavos masculinos de facenda, amenazándolos con tortura si no confesaban. Ninguno confesó, porque ninguno había cometido crimen del cual eran acusados. Interrogó a duquesa repetidamente, acusándola de mentir cuando ella juraba inocencia con desesperación creciente. Consultó con médicos de ciudades vecinas buscando explicación científica para pigmentación oscura de bebé. Algunos médicos sugirieron teorías pseudocientíficas populares en época sobre telegonia o sobre impresiones maternas durante gestación que supuestamente podrían afectar características de bebé, pero ninguna explicación era satisfactoria para Duque, que buscaba culpable concreto que pudiera castigar. Finalmente, después de 2 semanas de investigación que no produjo evidencia de adulterio, porque adulterio nunca había ocurrido, Duque enfrentó realidad que sistema legal de 1882 le imponía. Bebé nacido de esposa legalmente casada era legalmente hijo de esposo, independientemente de apariencia física, a menos que adulterio pudiera ser probado de forma que justificara anulación de reconocimiento de paternidad. Sin prueba de adulterio, Duque no tenía base legal para negar paternidad,
y escándalo público de acusar esposa de adulterio sin pruebas destruiría reputación de familia ducal tanto o más que simplemente aceptar situación y criar bebé discretamente mientras esperaba explicación que eventualmente emergería. Entonces Duque tomó decisión que Madalena había anticipado y sobre cuál su plan completo dependía. Decidió criar bebé como hijo legítimo, mientras mantenía investigación discreta durante años siguientes, esperando que, eventualmente verdad, emergería o que bebé desarrollaría características que clarificarían paternidad. Bebé fue bautizado como Francisco de Alarcón en ceremonia privada, realizada en capilla de facenda, con presencia solo de familia inmediata y de sacerdote que fue instruido a no discutir apariencia inusual de recién nacido con nadie fuera de familia. Y vida en Facenda Vasconcelos continuó con nueva normalidad incómoda, donde todos sabían que algo extraordinario había ocurrido, pero nadie hablaba abiertamente sobre ello. Si esta historia te está impactando, si estás comprendiendo magnitud de venganza que Madalena ejecutó mediante troca de bebés, que condenó Duque a criar hijo de esclava que odiaba, mientras hijo verdadero crecía ignorado, necesitas compartir este video ahora. Envíalo a 3 personas que valoran historia real. Públicalo en redes sociales donde se discute justicia y venganza. Cada compartir garantiza que esta historia alcance a miles que necesitan entender que resistencia esclava tomaba formas que el sistema nunca podía anticipar. Y comenta ahora, ¿fue venganza de Madalena justificada o fue crueldad que castigó niños inocentes por crímenes de adultos? Porque este debate moral sobre límites de venganza, cuando el sistema niega justicia completamente, necesita ocurrir. Madalena, mientras tanto, había recuperado bebé verdadero de duquesa que había escondido en cesta bajo mesa durante troca. Bebé era menino saludable de piel clara que lloraba débilmente después de haber sido silenciado con trapo durante minutos críticos de confusión en sala de parto. Durante días siguientes, Madalena lo mantuvo escondido en senzala, alimentándolo con leche de cabra, porque su propia lactancia estaba siendo usada para alimentar a Francisco, bebé que Duque ahora criaba como heredero ducal. Otros esclavos en senzala sabían de existencia de bebé escondido, pero ninguno preguntaba detalles porque comprendían que conocimiento completo los convertiría en cómplices de crimen que, si descubierto, resultaría en ejecución inmediata. Después de 2 semanas, cuando quedó claro que Duque había decidido criar Francisco como hijo legítimo y que investigación de supuesto adulterio no estaba produciendo resultados, Madalena tomó decisión sobre destino de bebé verdadero del Duque. Podría haberlo matado, eliminando evidencia que podría eventualmente revelar troca. Pero matar bebé inocente era línea que Madalena no cruzaría incluso en búsqueda de venganza. Entonces, en lugar de eso, lo entregó a familia de esclavos de confianza en facenda vecina, explicando que era hijo de esclava que había muerto durante parto y que necesitaba ser criado por alguien que pudiera proporcionarle cuidado que Madalena no podía dar mientras trabajaba como parteira con horarios impredecibles. Familia aceptó bebé y lo crió como propio, nombrándolo Miguel, sin saber que niño que estaban criando como esclavo era biológicamente heredero legítimo de uno de ducados más ricos de Vale do Paraíba. Durante 17 años siguientes, de 1882 hasta 1899, Madalena guardó secreto con paciencia que era casi sobrehumana. Observó mientras Francisco, su hijo biológico producto de encuentro calculado con Tomás, crecía con todos privilegios que aristocracia brasileña podía ofrecer. Vio Francisco recibir educación en colegios privados de Río de Janeiro.
viajar a Europa para estudios avanzados, ser entrenado en administración de facendas que eventualmente heredaría, y simultáneamente observó mientras Miguel, hijo biológico verdadero del duque, crecía como esclavo hasta abolición de 1888, cuando tenía 6 años, y después como trabajador rural pobre sin educación formal, aprendiendo oficio de carpintería mediante aprendizaje con artesano local. En diciembre de 1899, 17 años después de noche, cuando había trocado bebés en sala de parto de Palacio Vasconcelos, Madalena estaba muriendo. Cáncer que había comenzado en útero y que había ignorado durante meses, porque acceso a tratamiento médico para exesclava era inexistente, se había esparcido a órganos vitales, causando dolor constante, que opio barato que conseguía comprar en botica local apenas mitigaba. Sabía que le quedaban semanas de vida, quizás días. Y durante esas semanas finales, mientras yacía en cama de cuarto pequeño que alquilaba en periferia de Ciudad de Basuras, trabajando ocasionalmente como parteira para comunidad de libertos, Madalena tomó decisión que transformaría venganza silenciosa de 17 años en escándalo público que destruiría familia ducal completamente. Revelaría verdad con testigos que garantizarían que revelación no podría ser negada o enterrada. Convocó a sacerdote local, Padre Antonio, que había conocido a Madalena durante años y que respetaba trabajo que hacía como parteira, atendiendo mujeres pobres que no podían pagar médicos formales. Convocó a doctor médico que había estado presente durante parto original en 1882 y que ahora tenía 77 años, pero aún practicaba medicina en Basuras. Y principalmente, convocó a abogado abolicionista llamado Dr. Luis Gama, que había dedicado vida a defender derechos de esclavizados y que después de abolición de 1888 continuaba trabajando para garantizar que libertos recibieran tierras y compensaciones que gobierno había prometido, pero raramente entregaba. Reunión ocurrió en 19 de diciembre de 1899 en Cuarto de Madalena, con 3 testigos presentes tomando notas de cada palabra que pronunciaba. Madalena narró historia completa durante 3 horas, pausando frecuentemente cuando dolor se volvía insoportable o cuando tos, que sacudía cuerpo debilitado, interrumpía narrativa. Comenzó con muerte de Juan en junio de 1881, describiendo azotes que habían matado esposo, que solo había intentado proteger mujer embarazada de castigo brutal. Narró juramento de venganza que había pronunciado junto a cuerpo de Juan. Explicó cómo había planeado meticulosamente troca de bebés durante 9 meses, calculando fechas de gestación, escondiendo su propia gestación, induciendo parto de duquesa 2 semanas antes de fecha completa para sincronizar con edad de su propio bebé. Y finalmente reveló detalles cruciales que probarían verdad de confesión, marca de nacenza distintiva que bebé verdadero del duque tenía en hombro izquierdo, marca que había sido documentada en registro médico inmediatamente después de parto original, y que Miguel aún debería tener a sus 17 años. Doctor médico anciano que había estado presente durante parto original, confirmó inmediatamente que sí. Había documentado marca de nacenza en registro médico que mantenía en archivos. Pequeña marca roja en forma de media luna en hombro izquierdo de bebé que había nacido aquella madrugada de marzo de 1882. Registro. Especificaba marca porque era práctica médica estándar documentar características distintivas de recién nacidos para identificación futura en caso de disputas de paternidad o en caso de trocas accidentales en hospitales donde múltiples bebés nacían simultáneamente.
Y si Miguel tenía esa marca exacta en mismo lugar, probabilidad de coincidencia era estadísticamente imposible. Sería prueba definitiva de que Troca había ocurrido exactamente como Madalena describía. Advogado Luis Gama, comprendiendo inmediatamente implicaciones legales y sociales de confesión, preguntó a Madalena por qué revelaba verdad ahora, después de mantener secreto durante 17 años. Respuesta de Madalena fue simple y devastadora. Porque quiero que Duque sepa antes de que yo muera. Quiero que sepa que durante 17 años amó e invirtió fortuna en hijo de mujer que él odiaba, viuva de hombre que él asesinó. Quiero que sepa que hijo biológico verdadero creció pobre y ignorado, mientras hijo de esclava vivía con privilegios que debieron ser de heredero legítimo. Y quiero que sepa que no hay forma de reverter esto completamente porque Francisco ya es legalmente heredero reconocido y Miguel creció sin educación ni preparación para asumir título ducal. Esta es venganza que planeé durante 17 años y ahora que sé que voy a morir, quiero verla consumada. Durante semanas siguientes, mientras Madalena permanecía en cama, esperando muerte que llegaba lentamente, advogado Luis Gama condujo investigación que confirmaría cada detalle de confesión. Localizó a Miguel, que trabajaba como carpintero en Facenda a 20 kilómetros de Basuras. Examinó hombro izquierdo de Miguel y encontró marca de nacenza exacta descrita en registro médico de 1882, media luna roja de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Entrevistó a escravas que habían estado presentes en Sensala durante período cuando Madalena había escondido bebé verdadero del duque, y varias confirmaron que sí. Habían visto Madalena con bebé de piel clara durante semanas después de supuesto parto de duquesa, y principalmente solicitó examen de Francisco buscando ausencia de marca de nacenza que debería estar en hombro izquierdo si él fuera hijo biológico verdadero del duque. Francisco, ahora con 17 años y preparándose para asumir administración de facendas familiares después de completar estudios en Europa, inicialmente se negó a someterse a examen argumentando que acusación era absurda y ofensiva, pero cuando advogado presentó evidencia acumulada incluyendo confesión de Madalena presenciada por 3 testigos respetables, cuando doctor médico confirmó existencia de registro de marca de nacenza y principalmente cuando Miguel fue traído y marca fue mostrada públicamente, Francisco finalmente aceptó examen. Resultado, confirmó lo que todos anticipaban. Francisco no tenía marca de nacenza en hombro izquierdo. Su piel era completamente lisa en lugar exacto donde marca debería estar, si él fuera bebé que había nacido de duquesa en 1882. Noticia de troca de bebés alcanzó al duque Rodrigo, ahora con 74 años y semi-retirado de administración activa de facendas, en enero de 1900. Inicialmente rechazó acusación como fraude elaborado diseñado para extorsionar dinero de familia ducal. Pero cuando advogado presentó evidencia completa, cuando doctor médico que Duque había conocido durante décadas confirmó autenticidad de registro médico, cuando examen de ambos muchachos reveló presencia y ausencia de marca de nacenza exactamente como confesión de Madalena había predicho, Duque fue forzado a confrontar verdad que destruía narrativa de vida entera. Durante 17 años había amado, educado e invertido fortuna estimada en 800 contos de reis en hijo de esclava. Mientras hijo biológico verdadero había crecido pobre trabajando como carpintero, ganando salario de 50.000 reis mensuales. Confrontación entre Duque y Madalena ocurrió en 23 de enero de 1900 en Cuarto, donde Madalena yacía muriendo.
Duque llegó acompañado de abogado privado, exigiendo que Madalena confesara que historia entera era mentira fabricada. Pero Madalena, debilitada por cáncer pero con mente aún completamente lúcida, simplemente miró a ojos del duque y pronunció palabras que había esperado 17 años para decir. Tú mataste a mi esposo João con 200 azotes porque él intentó proteger mujer embarazada. Durante 17 años criaste a mi hijo como heredero tuyo, mientras hijo verdadero tuyo crecía como carpintero pobre. Esta fue mi venganza. Y fue perfecta porque no hay forma de deshacerla completamente. Francisco es legalmente tu heredero reconocido. Miguel no tiene educación ni preparación para asumir título. Y tú pasaste 17 años amando hijo de mujer que destruiste. El duque, enfrentando realidad que no podía negar ni revertir completamente, experimentó colapso psicológico que sería documentado por múltiples testigos. Comenzó a temblar incontrolablemente, rostro perdiendo color hasta quedar completamente pálido. Intentó hablar, pero palabras salieron como balbuceos incoherentes. Y entonces, mientras aún estaba de pie, en cuarto de Madalena, sufrió lo que doctor médico posteriormente diagnosticaría como ataque cardíaco masivo causado por shock emocional extremo. Colapsó en piso de madera deteriorada, cuerpo convulsionando durante aproximadamente 30 segundos antes de quedar completamente inmóvil. Intentos de resucitación fueron inútiles. Duque Rodrigo de Alarcón murió a las 4:17 de la tarde del 23 de enero de 1900, exactamente 3 minutos después de escuchar confesión completa de Madalena, en cuarto de esclava que había destruido mediante asesinato de esposo de ella 18 años antes. Madalena murió 6 días después del duque, en 29 de enero de 1900. Sus últimas palabras, registradas por Padre Antonio, que administró últimos sacramentos, fueron dirigidas a memoria de João. João, vengué tu muerte. El duque pasó 17 años amando al hijo de la mujer que él destruyó, y murió sabiendo verdad. Ahora puedo descansar. Fue enterrada en cementerio de libertos en basuras, en funeral pequeño, asistido por aproximadamente 50 personas de comunidad de ex-esclavizados que ella había servido como parteira durante años posteriores a abolición. No tuvo lápida elaborada ni monumento porque no tenía dinero para eso. Pero comunidad colocó cruz de madera simple con inscripción tallada a mano. Madalena, parteira y viuva de João. Ejecutó venganza más paciente de historia, 1844 a 1900. El caso fue a tribunal en 1900 durante proceso legal, que duró 6 meses y se convirtió en escándalo nacional publicado en periódicos de todo Brasil con títulos sensacionalistas. Duque crió hijo de esclava como heredero durante 17 años, mientras hijo verdadero crecía pobre. Parteira vengó muerte de esposo mediante troca de bebés que destruyó familia ducal. Decisión judicial fue salomónica y cruel para todos involucrados porque no había precedente legal para situación donde heredero reconocido durante 17 años era descubierto como no siendo hijo biológico, pero donde paternidad afectiva había sido establecida mediante años de crianza e inversión emocional y financiera. Tribunal decidió que Francisco mantendría título de duque de Alarcón porque reconocimiento legal de paternidad durante 17 años creaba paternidad afectiva que ley consideraba válida, incluso cuando paternidad biológica era negada, pero que herencia financiera sería dividida igualmente entre Francisco y Miguel, reconociendo que ambos tenían reivindicaciones legítimas, aunque de naturalezas diferentes. Francisco
confrontado con verdad de que era hijo biológico de Madalena, esclava que había sido viuda de hombre asesinado por Duque, que Francisco había amado como padre durante vida entera, experimentó crisis de identidad que lo atormentaría hasta muerte. Amaba al duque Rodrigo como única figura paterna que había conocido, pero simultáneamente comprendía que Duque había asesinado a Juan, que era su padre biológico verdadero, que nunca había conocido. Sentía gratitud por educación y privilegios que había recibido, pero simultáneamente sentía culpa devastadora de que esos privilegios habían sido robados de Miguel, que era medio hermano biológico, que había crecido pobre, mientras Francisco vivía en opulencia. Durante años siguientes intentó construir relación con Miguel, invitándolo a vivir en palacio, ofreciéndole educación tardía, intentando compartir título y responsabilidades. Pero Miguel, resentido por 17 años de pobreza, mientras impostor vivía vida que debería haber sido suya, rechazó mayoría de ofertas, manteniendo distancia emocional que nunca fue completamente superada. Miguel aceptó mitad de herencia financiera que tribunal ordenó, suma de aproximadamente 1.200 contos de reis, que era fortuna para hombre que había ganado 50.000 reis mensuales como carpintero. Pero rechazó título nobiliario y rechazó mudarse a palacio, argumentando que no quería vida aristocrática, que nunca había sido preparado para vivir. Continuó trabajando como carpintero no porque necesitara dinero, sino porque identidad que había construido durante 17 años como trabajador manual era única identidad que comprendía y valoraba. Usó parte de herencia para establecer escuela gratuita para hijos de libertos en Basouras, escuela que nombraría Escola Juan y Madalena, en honor a padres biológicos que habían sido destruidos por sistema de esclavitud. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió hasta 1960 muriendo a edad de 78 años, último sobreviviente de drama que había comenzado con Troca de bebés en 1882. Francisco también vivió hasta edad avanzada, muriendo en 1945 a edad de 63 años durante Segunda Guerra Mundial, que Brasil participaba al lado de aliados. Título ducal se extinguió con él porque nunca se casó ni tuvo hijos. Decisión consciente de no perpetuar linaje que consideraba manchado por violencia de esclavitud y por venganza de Madalena que, aunque comprendía intelectualmente, nunca pudo aceptar emocionalmente completamente. Durante últimos años de vida, Francisco escribió memorias detalladas de caso tituladas Entre dos mundos. Memorias de 1900. Heredero que nació esclavo. Manuscrito que fue publicado póstumamente en 1950 y que se convirtió en documento histórico importante sobre complejidades de identidad en sociedad post-abolición, donde fronteras entre antiguas categorías de libertos y blancos permanecían porosas pero dolorosamente conscientes. En Memorias, Francisco escribió sobre amor conflictado, que sentía por Duque que lo había criado, pero que había asesinado a padre biológico, sobre culpa de haber vivido privilegios robados de medio hermano, y principalmente sobre comprensión gradual de que venganza de Madalena había sido no simplemente personal, sino también política. Declaración de que esclavizados podían y harían lo que fuera necesario para destruir señores que los destruían incluso cuando esa destrucción tomaba 17 años y condenaba niños inocentes a vivir vidas fragmentadas por decisiones de adultos. Si has llegado hasta final de esta crónica de venganza más paciente y devastadora, jamás documentada en historia de esclavitud brasileña,
Si presenciaste cómo Madalena transformó dolor de perder esposo asesinado en plan ejecutado con precisión durante 17 años que destruyó familia ducal de forma que Duque nunca imaginó, entonces eres parte de comunidad rara que valora historia real sobre narrativas que prefieren olvidar complejidades morales de resistencia. Tu suscripción a este canal no es solo botón que clicas, es voto para que historias como esta continúen siendo contadas, para que nombres como Madalena y João permanezcan vivos como testimonio de que venganza a veces requiere paciencia que trascende vida individual y que justicia, cuando sistema la niega completamente, toma formas que preferimos no celebrar, pero que debemos comprender. Suscríbete ahora si aún no lo hiciste, deja tu like para que el algoritmo difunda esta historia a miles que necesitan escucharla y comenta tus reflexiones sobre Dilema Moral Imposible. ¿Fue venganza de Madalena justificada? Considerando que condenó 2 niños inocentes a vivir vidas fragmentadas por decisiones de adultos, ¿o fue justicia legítima contra sistema que había asesinado a João sin consecuencia y que nunca habría castigado al duque mediante canales legales? Porque juntos construimos archivo de memorias que sistema intentó enterrar, pero que merecen ser preservadas como lecciones sobre complejidad de justicia, resistencia y costo humano de venganza, incluso cuando venganza es comprensible. Gracias por acompañarnos en esta jornada a través de uno de casos más complejos moralmente de historia de esclavitud. Nos vemos en próximo episodio donde continuaremos revelando historias que Historia Oficial prefiere olvidar.